Oigan, aprovechando que el tema que estamos viendo precisamente en la clase de tecnologías de información y la comunicación es el de la convergencia digital. Por cierto que ya les dejé la actividad y un video muy bonito, muy bien explicado de uno de los autores que mejor, creo, ha planteado la idea de la convergencia digital en los últimos años y todo lo que hubo haber provocado la apertura de un medio como la Internet. Vamos a dar una un pequeño esbozo de cómo y por qué se plantea una convergencia mediática que ha alterado prácticamente todas las formas de comunicación en los últimos 40 años y no únicamente las ha alterado por lo que implica el desarrollo tecnológico y lo demás, sino incluso ha impactado en la cultura. Hemos platicado ya muchas veces en clases anteriores cómo cada edad, cada generación ha estado muy marcada por los medios de comunicación a través de los cuales se comunica, ¿verdad? Los canales que se abren, de tal manera que la generación de los años 70 pues se distingue precisamente por el auge de la televisión, 60, 70, incluso los programas educativos, la manera en la que los medios masivos de comunicación se comportaban y no cercaban o no cerraban el circuito de la comunicación y prácticamente no existía el retroceso o el feedback. Cuando llega la Internet y su desarrollo, que fue por muy poco tiempo, eh, en un momento muy pequeño, en un lapso muy pequeño, desarrolla la segunda edad, que es la web 2.0, que ya permite la retroalimentación y prepara el camino a lo que sería una gran convergencia. La convergencia no es más que la unificación de todos los canales tradicionales en un solo lugar, en un solo espacio, el espacio del dispositivo, ¿no? En el transcurso, en el momento, más bien en este tiempo, en este corto tiempo en el que la convergencia pues se adaptó, porque la tecnología tampoco fue inmediata, y aunque la Internet creció muy rápido y también la tecnología que implicaba la Internet, pues no fue siempre, no ocurrió al mismo momento, ¿verdad? Que en todos los países. De hecho, todavía existe una brecha digital muy amplia, sobre todo en países pobres como en África, aquí en Latinoamérica, en México, en Chiapas lo podemos ver, que hay comunidades indígenas en las que apenas hay luz eléctrica, mucho menos hay internet, ¿verdad? Bueno, estos inconvenientes pues distrayeron un poco al sentido y también por eso se llama convergencia, ¿no? Porque convergen todos. No obstante, el periodismo tradicional, el cine tradicional, las culturas, es más, las industrias, ¿no? Las industrias culturales, la industria de la televisión, la industria de la radio tradicional, pues se resistieron, ¿no? A esta convergencia porque pues estaban ellos muy bien ubicados en su propio medio, ¿no? Y cada una planteaba una industria diferente, de tal manera que la televisión era un medio diferente a la prensa y la prensa era un medio diferente a la televisión y el cine y prácticamente eran mundos diferentes que algunas veces se ponían de acuerdo o algunas veces seguían su narrativa o se iban por por sus propias narrativas, ¿no? Por sus propios intereses. ¿No? Cuando viene la característica principal de la convergencia es que los unificó todos en un solo momento, en un solo lugar, la Internet. Pero en un primer momento la Internet únicamente ocurría en las computadoras, ¿no? Y quien tuviera el acceso a la Internet, en muy poco tiempo aparecieron las primeras cajas negras, o sea, los aparatos que ya eran cotidianos y que funcionaban dentro de un contexto distinto a la Internet, pero se empezaron a conectar a la Internet, ¿no? Antes no era así como ahora ustedes lo ven, que hasta la licuadora está conectada al Internet, ¿no? Pues antes no, en la radio era la radio y la televisión era la televisión y no siempre caminaban juntas. Cuando la Internet empezó a funcionar, cuando empieza
aparecer tecnologías como el DSL, que ya permitió un internet más rápido, que ya funcionaba con la fibra óptica, que ya no se transportaba a través de cables de cobre, empezó a ser más eficiente, ¿no? Y se empezó a conjugar con otras tecnologías como la telefónica, el auge de los celulares, la aparición de la tecnología digital, luego el 1G, 2G, 3G, 4G, ahorita ya estamos prácticamente viviendo el 6G, ¿no? Todas estas tecnologías se conjuntaron para provocar lo que se llamó convergencia, de tal manera que los medios de comunicación, grandes emporios que habían hecho precisamente todo su poder dentro de estos ámbitos, tuvieron que ceder y llegar a un terreno en el que prácticamente no tenían dominio, ¿verdad? Que es la Internet. Y la Internet no únicamente funciona como concepto de lugar, ese lugar digital, ese lugar que no podemos ver, ¿verdad? Pero que existe y que sabemos, sino que empezó a aparecer en los dispositivos. El teléfono celular se convirtió ya no únicamente en un aparato que podía recibir llamadas o que podía mandar mensajes de texto, sino que tiene la capacidad de recibir video, de poder transmitir video, de poder tomar fotografías, de poder grabar audio y de prácticamente convertir al usuario también en un productor, ¿verdad? Ya no únicamente en un consumidor. Esto fue lo que provocó un gran cambio. A eso se le llama convergencia digital. Cuando todos los medios tuvieron que estar en un solo lugar, en un sitio que además era completamente diferente a todos los demás sitios en los que dominaba y que tenía un poco incluso más control, con una pequeña gran diferencia, que permitía el feedback, que permitía el regreso del mensaje, que ya no colocaba al usuario, al último usuario, como simple espectador, sino que también tenía una posibilidad de respuesta y por último también en un productor. Era capaz de producir sus propias narrativas y de construirse incluso su propio medio de comunicación. A esto se le llama convergencia, cuando los aparatos negros, las cajas negras, como el televisor, como el teléfono, como la consola de juegos de video, como el reproductor de DVD, todas esas cajas negras que no, más bien eran cosas independientes, medios independientes, se empezaron a conectar a la Internet. Y cuando se empezaron a colocar a la Internet, todos llegan a un solo lugar, de tal manera que ya no es necesario que compres 10 aparatos, ¿no? Con uno que tengas, estás en el mismo canal, o que tú te puedas ir al baño o a cualquier lugar y te lleves tu video de YouTube o tu plataforma de Netflix en tu bolsillo, ¿no? Porque puedes continuar viendo tu película, tu serie en el dispositivo, o que llegues a tu sala y que prendas la televisor y también te puedas conectar a la Internet. Eso es la convergencia digital. ¿Y por qué es tan importante? Es importante porque tuvo que unificar todas las narrativas, todos eh, todas las visiones separadas que existían en los medios en una sola. ¿Por qué? Porque ya estaba en un solo lugar y porque el usuario lo podía tener prácticamente en su bolsillo, en la palma de su mano. Esa es la convergencia digital. Ese es el sentido en el que nosotros debemos caminar, entendiendo la convergencia digital. Lo demás se lo va a decir, bueno, lo van a poder ver en los videos que les dejo en la actividad. Nos vemos. Ahí fue un video que tardó 10 minutos, que creo que es muy poco tiempo para explicar un contexto, un concepto como es la convergencia digital, que nos va a servir a nosotros, a ustedes como comunicadores, como estudiantes, como profesionistas de la comunicación, para entender el desarrollo de los medios de comunicación en los últimos 40 años y sobre todo para entender el crisol, el momento en el que nace
todo este gran cambio del que seguramente ustedes no únicamente van a ser testigos, sino también protagonistas. Nos vemos, vean por favor vean los videos, entiendan los conceptos que plantean estos dos argentinos, Roberto Igarza y Carlos Escolari. Es una gran suerte que tengamos estos videos explicados por ellos, porque de otra manera íbamos a tener que leer sus libros, que también lo vamos a hacer en su momento. Nos vemos a las chicas. Eh, bueno, ojalá haya sido un buen día. Mañana va a ser un mejor día y nosotros nos vemos el próximo lunes de 8 a 9. ¿Sale? Bye.